unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Seguimos en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo número 1 y una de las cosas que queremos o deseamos en este tiempo de la exposición de estos versículos, que son 879 versículos, 21 capítulos, es que podamos ser enseñados de manera personal, de manera cercana, por medio del Espíritu Santo, donde podamos tener esos corazones sensibles a la voz de Dios. Y no solamente esta disponibilidad a tener un corazón preparado para oír la voz de Dios, sino lo que muchas de las veces nos falta a nosotros es esa verdad de hacer lo que Dios realmente nos está hablando. Es decir, pudiéramos aprender muchas cosas acerca de Dios y no estar conociendo a Dios. Porque conocer a Dios implica no solamente el conocimiento acerca de sí mismo, sino la experiencia íntima de esa relación por medio de ese conocimiento, una experiencia con Dios. Si algo creo que es importante tener en mente a nuestros días es que Dios nos ministre con el fin y el propósito de que nosotros podamos ser no solamente, como dice Santiago, oidores de la palabra, sino hacedores de ella, ¿no? Y creo que tenemos un tiempo muy especial estos domingos, donde estamos exponiendo un evangelio que es tremendo tocante a la verdad directa que trata con nosotros del enfoque central de la persona de Jesucristo, de lo que el Dios encarnado hizo a favor de todos los hombres que en Él crea, para ser verdaderamente perdonados, y digo perdonados en el más profundo sentido de la palabra, donde no haya nada ni nadie quien nos acuse. Así que esta experiencia con este Verbo encarnado, con el Hijo Eterno, es algo que necesitamos todos los hombres. Lo necesitamos. Otra cosa es que personalmente, bajo tu propia o mi propia responsabilidad, rechacemos esta verdad. Pero lo que estamos viendo en este primer punto es este prólogo extenso que se compone desde el versículo número 1 al versículo número 18, y es un prólogo de todos los restantes versículos de estos 21 capítulos, donde en alguna manera nos está dando un resumen de todo lo que estaremos viendo, si Dios permite, a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Por eso es un prólogo inmensamente rico, que es necesario que nosotros podamos entender lo que Dios nos está enseñando por medio de ello. Así que seguimos adelante con la exposición del Evangelio de Juan, y siempre es bueno, y creo que es importante saber que
es un evangelio, como bien decían los antiguos, tan sencillo que cualquier niño lo puede entender, puede comprenderlo, pero a la misma vez es un evangelio que ha vuelto loco a grandes eruditos teólogos porque no han llegado a comprender la verdad que solamente se puede comprender por medio de un nuevo nacimiento. O sea, por una parte hay grandes verdades que preceden a esa experiencia con Cristo, donde nos está hablando los principios fundamentales para llegar a Cristo, pero por otra parte hay mucha gran verdad que no podemos asimilar, que no podemos entender, a menos que siendo cristiano, recibiendo el Espíritu Santo como cada cristiano tiene el Espíritu Santo, para que podamos ser enseñados conforme a esas grandes verdades profundas del corazón de Dios a nuestros corazones. Así que por una parte es sencillo, nosotros estamos hablando claramente lo que el Evangelio dice, pero por otra parte te encontrarás con lugares en las Escrituras donde no puedes pasar, no puedes adentrarte a menos que hayas recibido primariamente a Jesucristo como Señor y Salvador. Y sin esta parte de la vida de Cristo en nosotros no vamos a poder comprender otras muchas grandes verdades. Dicen unos versículos simplemente a modo de poder entender lo que estamos diciendo. Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo número 2, para nosotros poder tener una clara y firme comprensión de lo que nos está enseñando el Evangelio, como cada lugar de las Escrituras necesitamos. Y esta es la gracia de la que queremos seguir hablando hoy, extendiéndonos con el domingo anterior que estuvimos tocando. Que esto está a tu alcance. Esta es una gracia que está al alcance de los hombres. Dios ha manifestado esta gracia para con los hombres, porque se ha manifestado, como Pablo dice en Tito 2:11, para salvación a todos los hombres. Esta gracia está disponible por el Evangelio. Estás escuchando un mensaje de gracia, donde esto no quiere decir que te salve, a menos que tú aceptes, te arrepientas y te rindas a Cristo como el Salvador, como el Señor. Pero lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo número 2, los versículos número del 10 al 14, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, para que comprendamos, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego posteriormente nos enseña el versículo número 14, pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este es un sinónimo que tener la mente de Cristo, donde Pablo finaliza en su contexto tratando este punto, que los cristianos tenemos la mente de Cristo. O sea, el cristiano cuando nace de nuevo recibe el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 nos enseña que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que cada cristiano no ha de estar buscando cuándo va a recibir al Espíritu Santo, sino que un cristiano nace e inmediatamente, siendo posesión de Dios, es porque tiene el Espíritu Santo. Y esta es la verdad por la cual puede comprender las verdades profundas de Dios. Así que lo que nos está enseñando la palabra es esta necesidad que tienen los oyentes de poder oír el mensaje del Evangelio con la finalidad de que nosotros podamos acudir a Cristo a la cruz, poder nacer de nuevo. Si todo cuanto estemos exponiendo a lo largo de estos domingos no te ha llevado a un nuevo nacimiento con Cristo, recuerda una cosa: esto está trayendo condenación a tu propia vida. ¿Por qué? Porque si estando escuchando el mensaje del Evangelio,
la verdad de Cristo, lo que ha hecho por ti, tratando con lo que realmente eres delante de Dios, y rehúsa aceptar lo que Dios dice que tú eres, entonces tú estás llamando a Dios mentiroso. Entonces, si todo lo que nos está enseñando la palabra no te lleva a un arrepentimiento profundo, a un nacer de nuevo con Cristo, todo cuanto pudiéramos adquirir conocimiento a lo largo de las clases que estemos dando, no van a ser de provecho. Y pudiera ser de provecho a la mitad del Evangelio, no sé dónde estaremos, pero vas a perder mucho si no comienzas ahora con el principio de Cristo en tu propia vida. Así que seguimos adelante con los versículos que estamos tratando en este capítulo número 1. Serían los versículos 17 y 18 que nos restan este prólogo. Pero es importante ver también que para situarnos un poco en el contexto, que esto siempre es bueno para retomar lo que venimos viendo, en la última clase, que fue el domingo pasado, estuvimos viendo 2 versículos, que fueron los versículos 15 y 16. Y vimos cómo Juan dio testimonio de Cristo, destacando esa superioridad de Cristo sobre la vida de Juan. Destacando Juan la grandeza de Cristo, del Mesías, de aquel quien nació, inclusive vimos, 6 meses más tarde que Juan. O sea que Jesús nació 6 meses más tarde que Juan, pero sin embargo Juan, hablando de Cristo, dice que era antes que yo. Porque Juan no está viendo a Jesús simplemente como algo biológico o humano, sino que Juan el Bautista está viendo a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Dios encarnado, como el Mesías, como el Cristo. Así que aun cuando biológicamente Jesús nació 6 meses más tarde que Juan el Bautista entiende, comprende y habla de aquel quien era antes que yo, de aquel quien es eterno, es lo que está tratando Juan el Bautista. El Hijo de Dios es el Hijo eterno. Pero también vimos, tocante al testimonio de Juan, que Juan el Bautista era aquel heraldo, aquel mensajero que venía preparando el camino del Señor. Cuando Jesús va y llega, inicia su ministerio, él se encuentra con Juan el Bautista, quien era el precursor y estaba preparando el camino para que los hombres se arrepintieran y para que recibieran a Jesucristo como el Salvador. Y esto es lo que Juan vemos que viene haciendo antes de que Cristo inicie su ministerio. En el versículo número 16 estuvimos viendo cómo no solamente ahora nos está hablando Juan el Bautista de su testimonio, sino que ahora está hablando del testimonio de la iglesia. O sea, ahora está involucrando a toda la iglesia. Y por eso es que el versículo número 16 dice, porque de su plenitud, y este es el plural, donde estamos todos los cristianos, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Tú y yo como cristianos estamos tomando de su plenitud. Y no solamente dice que tomamos todos, sino que dice, y gracia sobre gracia. Tú y yo debemos de entender y situarnos en la posición tan privilegiada que tenemos como hijos de Dios. Dijimos que a veces estamos andando nuestras vidas cristianas con esa manera pobre de caminar o simplemente en reservas para que pudiéramos entender, cuando en verdad Dios nos está presentando lo que tú y yo tenemos en Cristo y donde somos llamados a tomar de Cristo, de su plenitud. No debemos conformarnos con menos, sin importar la situación que tú y yo vivimos. Esto no anula la verdad que nos está enseñando. Somos llamados de manera imperante a tomar de la plenitud de Cristo. Y es como tú y yo somos llamados a vivir nuestros días, vivir siendo llenos de Cristo. Y dice que es una gracia sobre otra gracia. Gracia sobre gracia. Y aquel quien está lleno de gracia de verdad, vimos en el versículo número 14, solamente corresponde a la persona de ¿quién? De Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Hablando del verbo encarnado. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el texto enfatiza que tú y yo debemos ser llenos de la plenitud de Cristo, que Él está lleno de gracia y de verdad.
Es una gracia sobre gracia. Nos está enseñando que por más que tú y yo acudamos a Cristo en momentos difíciles y complicados, es una fuente inagotable. Es una gracia que no tiene límite, es sin fin. Tú y yo pudiéramos acudir hoy a Cristo en medio de una gran necesidad, y eso no significa que dentro de un rato vayamos y ya no haya más gracia para con nosotros. Nos dice que de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. El texto también enfatiza que la misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos está santificando, pero también es la misma gracia que nos glorificará. Todo cuanto tú y yo necesitamos es gracia de Dios. Y aquí nos encontramos con el mismo apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo número 12, y él subió al paraíso y vio y oyó cosas que dice inefables. O sea, no tenía palabras para explicar lo que él había visto en ese paraíso, en ese tercer cielo. Sin embargo, vemos a un apóstol donde está rogando a Jesús en medio de un dolor, y consecutivamente dice que le pidió 3 veces que le quitara un aguijón, una espina, un dolor. No dice específicamente qué era, cada quien pudiéramos tener un pensamiento sobre ello, pero lo que sí nos enseña, y esto es lo relevante, es lo que Jesús le responde a Pablo. Bástate mi gracia. ¿Te has bastado alguna vez con la gracia de Dios o has buscado algo extra que no proviene de su gracia? Bástate mi gracia. Y no solamente dice bástate mi gracia, sino que nos enseña el propósito, motivo por el cual ha de ser suficiente la gracia de Cristo en la vida de Pablo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Un hombre débil es un hombre que se mantiene por gracia. Un hombre en debilidad es un hombre que está bajo el sustento de aquel quien es el fuerte. Y en el contexto de Pablo sigue tratando más adelante, dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. Una debilidad en nuestra manera de no poder atender por nosotros mismos las situaciones nos hace acudir a Cristo, tomar gracia sobre gracia y estar ahora en una fortaleza sustentada de gracia, no de nuestro pensamiento, no de nuestra carne, sino una fortaleza guiada por el Espíritu, una gracia de Dios en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que cada quien de nosotros, los que estamos aquí, de cada uno de nosotros como cristianos, esto lo hemos experimentado diferentes o múltiples veces. Esa gracia sobre gracia. Ver a Dios en momentos difíciles, en momentos muy difíciles, ve que ese mismo Dios que nos salvó nos sigue sustentando, nos sigue santificando. Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Dios es todo de verdad. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Nada más. Como lo prioritario, como lo que enseña Jesús en el Sermón del Monte, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, Él las añade. Él se encarga de nosotros, como hijos, como pueblo, como iglesia. Pero Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Así que vimos también esto de que es gracia sobre gracia. Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud, toda la deidad de Cristo. Habita corporalmente, de manera completa, de manera abundante, toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Así que no debemos olvidar que esta es una gracia que no se agota. Esta es una gracia infinita, no tiene límite. Dios imparte gracia y sigue teniendo gracia, porque Él es el Dios de toda gracia. Y de hecho, cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo número 7, enseña un versículo que tocamos y que creo que es muy importante, que nos habla de esta continuidad de una gracia que seguirá hacia nuestras vidas en un flujo constante e ilimitado. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mostrar en los siglos venideros, tú y yo nos encontramos en este tiempo, las abundantes riquezas. ¿De qué? De su gracia. Esto es lo que Dios nos está mostrando a cada quien de nosotros. Esta es la gracia
que debemos anhelar y debemos ser sustentados por ellas en nuestros corazones. Sin embargo, seguimos viendo ahora los versículos 17 y 18, que nos sigue diciendo la palabra. Dice en el versículo número 17, no creo que lleguemos al 18, pero vamos a ver cuanto menos este versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Debemos de apreciar el contexto de la gracia, como en reiteradas veces gracia y verdad se nos está recordando. Pero ahora nos enseña aquí cómo quiere que nosotros diferenciemos entre lo que ha sido la ley y entre lo que es esta gracia, la cual somos llamados de estar tomando de su plenitud, y gracia sobre gracia. Por eso dice Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahora, yo no sé cuántos de aquí, y muy posiblemente, si hay algo que se tergiversa o no se llega a entender bien, tiene que ver con el Antiguo Testamento, con la ley de Dios. He visto muchos cristianos condenados por no entender lo que dice el Antiguo Testamento. Han tratado de aferrarse y de poder cumplir algo que no es para ellos. Cuando la Biblia nos enseña, y prácticamente cuando hablamos de la ley aquí, tiene que ver con los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Es el Pentateuco, la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no solamente son el decálogo o los 10 mandamientos que se dio en Éxodo capítulo 20, luego Deuteronomio capítulo 5, dicho sea de paso, Deuteronomio significa segunda ley. Deuto viene del número 2 y nomos viene de ley. Entonces, la segunda vez que Dios da la ley. Pero aquí no nos está hablando solamente del decálogo, de esa ley moral que todo ser humano tenemos escrito en nuestros corazones, sino que la ley era algo tan extenso y se calcula más o menos la Misná, que se compone de 613 mandamientos. Dentro de esos mandamientos, en esos 5 primeros libros del Antiguo Testamento, había mandamientos tocantes a la comida, a la justicia, a la adoración, a la manera de vivir. O sea, no solamente eran los 10 mandamientos. La ley se componía en 3 fases, y una tenía que ver con la ley ceremonial, que era aquella ley que se tenía que llevar a cabo por medio de los sacrificios, la adoración. Pero también había una ley que se llamaba la ley civil, que correspondía a cómo ha de vivir el pueblo tocante a esas leyes de Dios en la sociedad. Pero luego también estaba la tercera ley, que es la que está vigente a nuestros días, que era y es la ley moral. Hoy a nuestros días, ni la ley civil, escucha esto porque es importante para tú entender el Antiguo Testamento, sobre todo los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ni la ley civil ni la ley ceremonial tiene vigencia para con nosotros. Eso fue en un tiempo al pueblo judío, a la nación de Israel, para que ellos vivieran de acuerdo en esa época, en ese tiempo, antes del nuevo pacto. Lo que sí tenemos todos en común es la ley moral. La ley moral siempre habla del carácter santo de Dios. O sea, tú ves los 10 mandamientos y nos está enseñando del carácter santo de quién es Dios. Ahora, la ley nunca fue dada para que el hombre fuese salvo. La ley nunca ha sido dada para que el hombre pudiera ser salvo. ¿Y sabes por qué? Porque nadie ha podido, puede, ni podrá cumplir las exigencias de la ley. Esto es importante para entender y apreciar la gracia. Entonces, si la ley no fue dada para que se pudiera cumplir, ni la ley salvaba a nadie, ¿qué función entonces tenía la ley? Esa es la pregunta que nos concierne para poder entender este texto. Y la ley sí que tenía una función. Y la ley nos enseña de lo que realmente debe de traer a tu vida y a mi vida, por medio de la ley moral de Dios, el conocimiento de lo que es el pecado. Esa es la funcionalidad primaria que la ley tiene para con los hombres. Traer conocimiento de lo que es el pecado. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo número 3, versículo número 19, escogí un pasaje que creo que nos aclara lo que estamos diciendo. Y dice en el versículo número 19... Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Ya que por las obras de la ley, nuevamente, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, dice versículo número 20, será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, esta es la función de la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por medio de la ley que nosotros podemos conocer cuál es nuestro pecado. O sea, la ley sirve para diagnosticar la enfermedad, para que entendamos hoy a nuestros días. Y la ley dice qué es lo que tú tienes y yo tengo como esa enfermedad que está en todo hombre, que es el pecado. Pero la ley no nos brinda una solución para ser salvo, porque la ley nunca fue dada para que el hombre se salvara, porque la ley nunca puede ser cumplida en todas sus exigencias, pero sí que tiene esa función. Ahora, ¿cómo yo entiendo y veo que la ley me enseña cuál es mi pecado? Pues por el estándar de Cristo, su santidad, la ley de Dios. Nos dice qué es lo que tú y yo tenemos frente a la santidad de Dios tocante a nuestra pecaminosidad. Sirve el propósito, el fin, es diagnosticar tu pecado y mi pecado. Y nosotros podemos seguir viendo cómo el apóstol Pablo sigue tratando esto de manera mucho más extensa a esta verdad y nos sigue aclarando aquellas cosas que podemos entender tocante a esa función de la ley. Ahora, llegado a este punto, hay muchos, y digo muchos no siendo novatos o nuevos en Cristo, que creen que entonces la ley era algo pecaminoso, o que la ley no estaba, digamos, esa manera de salvar a nadie. Si no entendemos la función de la ley y conocemos la ley, pudiéramos cometer un tremendo error. Un tremendo error. Es importante que tú y yo entendamos qué es la ley, para qué es la ley, cuál es la función de la ley. Pero la ley, aunque no salva a nadie, que esa es una gran verdad, porque si no, en vano vino la gracia. Esto es importante entender. La ley vino por medio de Moisés con una funcionalidad para el pueblo judío, la nación de Israel, pero la ley tiene la misma función para todos los hombres, para traer conocimiento de nuestro pecado. Ahora, la ley muestra lo que estamos diciendo, cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es su santidad. Nadie llegamos a poder cumplir lo que está mostrando la ley. Nadie podemos cumplir exactamente lo que la ley demanda de nosotros. Pero ¿acaso entonces la ley es pecado? Mira cómo Pablo enseña en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Esta es una de las expresiones en griego que más me gusta. Me genoito. Bajo ningún concepto. Este era un grito expresivo de Pablo, como negándose por completo a ese pensamiento de los hombres. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, mira lo que Pablo dice. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Sino por la ley. Esta es la función de la ley. Pablo mismo decía, yo no conocí el pecado, sino fue por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, que esta es una ley que entra en el decálogo, en los 10 mandamientos. Así que este es un pasaje muy importante para entender la función de la ley en nuestras vidas. No puedes cumplir la ley, pero debes saber lo que la ley dice, que tú has transgredido, que estás bajo condenación con una boca cerrada, porque la ley dice lo que tú y yo somos y lo que estamos haciendo, y la ley nos está presentando la solución por medio del conocimiento del pecado. No la tiene, nos presenta. Nos enseña cuál es el conocimiento del pecado tuyo y mío, y es por la ley. Entonces vemos que la ley no es pecado. Pero que también el apóstol Pablo sigue escribiendo en el versículo número 12, en Romanos capítulo número 7, a los cristianos en Roma, de manera que la ley a la verdad es santa. Lejos de la conclusión de que la ley es pecaminosa, es defectuosa. No, la ley moral,
La ley de Dios dice que es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia sobre la ley. Eso es lo que tú y yo no podemos cumplir esas exigencias. Pero la ley es santa. El mandamiento es santo, justo, bueno. El problema no radica en la ley. El problema radica en el hombre. Ahora, la ley nos va a enseñar dónde es que tú y yo estamos pecando. ¿Qué es lo que estamos transgrediendo? Así que la ley en cierta manera produce ira y no produce salvación. Ira porque nos enseña y apunta dónde está nuestro pecado. Pero no nos puede salvar. El propósito de la ley, como hemos visto en Romanos 3:19, es que todo el mundo se quede con sus bocas cerradas bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Nadie tiene excusa. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios como consecuencia del pecado. Y es la ley la que nos enseña dónde es que hemos pecado. La ley trae conocimiento de lo que es el pecado. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que la gracia triunfó sobre la ley. Porque aquello que tú y yo no podíamos cumplir, porque no éramos perfectos, aquello que estaba deficiente en nosotros, vemos que hubo alguien quien vino a morir en nuestro lugar y a cumplir todas las demandas de la ley de Dios para que tú y yo pudiéramos recibir esa gracia. Para que lejos de estar con nuestras bocas cerradas y bajo la condenación del juicio de Dios, podamos estar ahora justificados por la sola fe en Cristo Jesús. Y esa es la función que vemos que tiene cuando dice que, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que mientras la ley está hablándonos de que denuncia lo que tú y yo estamos haciendo y viviendo en contra de la ley de Dios, Cristo introduce una gracia y una verdad que viene solamente por medio de Cristo. Una gracia y una verdad que es la que realmente nos puede salvar, librarnos de esa condenación de la ley. Ahora, también es un punto importante entender que cuando dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, esta gracia y esta verdad nos salvan sin que primariamente hayan quedado satisfechas las demandas de la ley. Es decir, cuando tú y yo somos salvos por gracia, esa gracia no nos está salvando con una ley imperfecta o que fue insatisfecha o que no se cumplió. O sea, la gracia que nos ha salvado de Cristo procede de un cumplimiento que Cristo tuvo que llevar a cabo tocante a esas demandas de la ley. No salva esa gracia la verdad a menos que primariamente haya cumplido esas demandas, hayan satisfecho las demandas de la ley de Dios. Mira cómo nos enseña en Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Vemos como Pablo está enseñando aquí a los Gálatas que la ley maldice al pecador a causa de su pecado. Sin embargo, es Cristo quien, siendo hecho maldito, nos redime de esa maldición de la ley. Pero mira cómo se cumplió la ley, para que la gracia y la verdad vinieran por medio de Cristo. Cristo tuvo que cumplir toda la ley. Es más, Cristo es el cumplimiento de la ley. Y por eso es en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Se dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No podíamos cumplir, para con nosotros es una maldición, nos tenía condenado, con nuestras bocas cerradas, bajo el juicio de Dios. No había en nosotros el cómo poder cumplir la ley. Entonces dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero no simplemente porque Cristo dijo, estáis redimidos.
O porque mi Padre es Dios y yo aquí no voy a pasar, o voy a pasar por alto todo lo que no podéis hacer, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero mira cómo Cristo lo hizo. Y sigue diciendo el texto, hecho por nosotros maldición. Cristo fue hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo cargó con todo el pecado de la humanidad. O sea, Cristo sufrió la ira del Padre. Cuando Cristo va a la cruz, Él está cargando con toda la pecaminosidad del mundo entero y Él recibe el golpe de ese juicio divino que es la ira de Dios sobre Él. Bueno, sin ese hecho, nadie podría estar viviendo una gracia y una verdad. A veces nos olvidamos de los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento de Cristo no fue en vano, pero no solamente los físicos, sino también la parte de separación con el Padre. Ese consumado es, cuando Jesús lo dijo en la cruz, Él estaba cargando completamente con toda esa ira santa de Dios. Así que eso fue algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que el apóstol Pablo dice, hecho por nosotros maldición. Y luego usa un pasaje de Deuteronomio 21 o 23, donde dice, porque maldito era todo aquel colgado en un madero. Escrito está. Y es como murió Cristo. Él se hizo maldito por nosotros, la muerte de cruz. O sea, no es solamente el recibimiento de la gracia y la verdad, pensando o objetando que esa ley para con nosotros no podíamos cumplir y no pasa nada más. No, alguien cumplió esa ley en su totalidad y alguien murió bajo la maldición de la ley para que tú y yo fuéramos redimidos de esa maldición, porque Él fue hecho maldito por nosotros. Esta es la gracia y la verdad que hoy podemos disfrutar quienes acudimos a Cristo. Esta es la gracia y la verdad que nos está enseñando. Y Pablo escribe a la iglesia de Colosas en el capítulo número 2, en el versículo número 14, dice que Dios canceló la cuenta que había contra nosotros y que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios. Y que puso fin a esa cuenta clavándola ¿en dónde? En la cruz. Dios canceló la cuenta que había contra nosotros. Pero mira cómo Pablo dice, esos mismos requisitos legales de Dios, esos decretos nos acusaban, nos condenaban. ¿Y cómo puso fin a esa cuenta que tú y yo jamás podíamos pagar? Dice, clavándola en la cruz. Ahí estaba el acta de los decretos tuyos y míos. Anulando el acta de los decretos, que nos era contraria, que nos acusaba, en la cruz del Calvario. Y eso es algo que Pablo enseña bien claramente a la iglesia de Colosas. Así que estamos viendo que es importante saber que Cristo murió la muerte que el pecador, tú y yo, teníamos que morir. O sea, cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 6, en el versículo número 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que nos está diciendo que ese es el castigo que tú y yo debíamos recibir. Muerte porque nacemos siendo pecadores, destituidos de la gloria de Dios, como consecuencia de no un pecado practicado solamente, sino un pecado heredado de Adán y Eva. O sea, tú y yo no elegimos ser pecadores, ya nacemos siendo pecadores. Así que tú y yo vamos a hacer lo que somos pecadores y practicamos el pecado, a menos que la gracia y la verdad venga a tu vida y te haga llevar una vida totalmente opuesta al pecado. Y es una vida en Cristo y para Cristo. Pero la paga del pecado es la muerte. Cristo murió. No por su pecado, dice en 2 Corintios 5:21, dice, quien no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, ¿en quién? En Cristo. Quien no conoció pecado fue Jesús. Por nosotros fue hecho pecado, fue hecho maldito por nosotros. ¿Con qué fin? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Cristo. Y solamente en la persona de Cristo y nadie más. Por eso decimos tantas veces, Cristo es el asunto.
Es Cristo en nosotros. Es Cristo lo que debe de estar en nuestras vidas de una manera complaciente por parte nuestra. Cristo y Cristo. Así que Él murió la muerte que tú y yo debíamos morir. Cristo tuvo que cumplir todas esas exigencias de la ley, aquella que tú y yo jamás podríamos cumplir. Así que cuando decimos la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, es importante saber a qué ley se refiere y por qué tú y yo podemos ser salvos por esa gracia en Cristo. Eso es importante para poder apreciar la salvación que Dios nos está brindando a cada quien de nosotros. Dice en Romanos capítulo 10, versículo número 4, el fin de la ley o el cumplimiento de la ley habla de una persona y tiene que ver con Jesucristo igualmente. O sea, el fin, el propósito, el fin de esa ley es Cristo. Pero dice que el fin de la ley es Cristo para justicia, y ahora tiene algo que demanda de los hombres, a todo aquel que crea. O sea, no existe la salvación universal. Eso es una mentira, es una doctrina falsa, es una herejía. Y hay personas que lo creen, que al final Dios es tan bueno que salvará a todo el mundo. Imagínate, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió el Hijo? ¿Para qué fue hecho maldito? ¿Para qué soportó la ira del Padre? Lo que nos está enseñando es que no existe tal salvación universal, o ese ecumenismo que hoy se pronuncia tanto. Eso es mentira. Por eso digo, es la Biblia lo que tú y yo debemos leer, conocer, estudiar. Y aquí nos está enseñando porque el fin de la ley es Cristo. Es Cristo, el fin de esa ley que tú y yo no podíamos cumplir es Cristo. Y ahora es para todo aquel que realmente creamos, sí que está esa salvación. Para justicia, dice, a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Dice en Romanos capítulo 5, versículo número 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para justicia a todo aquel que cree. Ese creer es lo que habla la Biblia sobre esa fe. Solamente el creer en Cristo es lo que a ti y a mí nos puede salvar. Por eso la salvación es por gracia, pero por medio de la fe. Es una salvación que Dios brinda a toda la humanidad por gracia. Eso significa que nadie puede hacer nada para obtener su salvación. Es 100% por gracia. Pero también nos enseña el medio por el cual esa gracia nos puede salvar. Y es por fe. Y dice, y no es por obra, vuelve a recordar Pablo, y no es por obra para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Esa fe que imparte el Evangelio a nuestra vida. Por eso predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para que otros puedan oír el mensaje y creer realmente lo que Dios dice. Pero es por gracia la salvación, pero por el único medio de la fe. Ahora bien, hemos dicho, la ley sirve y tiene el propósito de traer conocimiento de nuestro pecado, diagnostica la enfermedad, pero solamente en Cristo está lo que es, digamos, el remedio o la solución para esa enfermedad. O sea, tú puedes ir, yo puedo ir y darnos la noticia a un médico de cuál es la enfermedad que tú y yo tenemos. Vamos al médico y nos dice, tú tienes X, una enfermedad. Pero no nos está diciendo esa enfermedad que somos salvos porque nos diagnostique, nos dice lo que tenemos como enfermedad. Pero luego realmente lo que nos va a ayudar, lo que nos va a salvar de esa enfermedad es, digamos, aquel antibiótico, aquel medicamento que realmente nosotros tomaremos para poder ser salvos de esa enfermedad. Bueno, de alguna manera un poco, no es lo más exacto para poder entender lo que la ley tiene como función en nosotros, poder reconocer cuál es nuestro pecado, nos dice nuestro pecado, pero la fe en Jesucristo, y solamente la fe en Jesucristo es aquello que realmente nos libra y nos salva de ese pecado. ¿Lo entendemos? Y solamente es la fe en Cristo. Y nada más. Así que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad viene por medio de Cristo. Esa es la fe, ese es el remedio para esa enfermedad. Volvemos a Romanos capítulo número 3, versículo número 21. Pero ahora
aparte de la ley, dice el apóstol Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es un pasaje que aclara, digamos, la función de la ley, cómo nos encontrábamos y cómo solamente por medio de la justicia de Dios, nosotros por medio de la fe en Jesucristo podemos ser salvos de la condenación del pecado. Podemos ser libres de las consecuencias del pecado, de la paga del pecado, que es la muerte. Eso está en todo hombre. El hombre muere físicamente como consecuencia de la desobediencia del pecado de Adán y Eva. Pero el hombre nace muerto espiritualmente. Y por eso hablamos que es tan importante el nuevo nacimiento. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Porque sin ese nuevo nacimiento ni puedes ver, ni puedes entrar en el reino de Dios. Y otra vez os digo, dijo Jesús, o te digo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Esta es la prioridad más grande que nos está enseñando este prólogo del Evangelio de Juan. Y este es el mensaje más grandioso que tú podrás escuchar a lo largo de tu vida en esta tierra. El nuevo nacimiento. Este es el milagro más grande que tú puedas tener de parte de Dios. El recibir a Cristo. El nacer de nuevo. Eso sí que es un milagro. Hasta tal punto que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora algo más que no quiero dejar, ya aprovechando sobre la ley, hay mucho, pero Pablo cuando escribe a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice que la ley fue nuestro ayo. O sea, la función de la ley, trayendo a nuestra vida conocimiento de lo que es el pecado, dice que fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Qué nos está diciendo ahora Pablo? La palabra ayo, que es donde viene pedagogo al castellano, de una palabra griega, lo que significa la ley fue nuestro instructor, nuestro guía, para llevarnos ¿hacia quién? Hacia Cristo. O sea que entre tanto la ley no nos podía salvar, la ley estaba trayendo conocimiento a nuestras vidas, de dónde estaba nuestra pecaminosidad, para que entendamos que la salvación nunca puede ser por el cumplimiento de la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo. Ahora, nosotros estamos confinados a esa ley antes de que viniese la fe en Cristo, la gracia y la verdad. Dice en Gálatas capítulo número 3, versículos 23 y 24, y aun cuando entendemos que la ley nos salva, pero hemos dicho que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En este contexto nos está enseñando que este ayo, este guía, este instructor, nos está llevando a un conocimiento de lo que realmente es el pecado, para que por medio de la gracia y la verdad nosotros podamos ser perdonados. Es nuestro guía, nos ha llevado a Cristo. De manera que la ley ha sido, dice, nuestro ayo, maestro, nuestro guía, que conducía a las personas hacia Cristo, mostrando esa necesidad de la fe para poder ser salvos.
Así que la ley tiene función y tú y yo necesitamos saber qué es lo que nos está enseñando. Dice en Hebreos capítulo número 3, versículo número 5 y 6, el autor de Hebreos está tratando en un contexto donde Cristo es superior a Moisés. O sea, el contexto es la superioridad de Cristo a la de Moisés. Estamos dentro del mismo pasaje. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Y dice el autor de Hebreos, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto es lo que dice ahora Juan, pero la gracia y la verdad. Pero la superioridad de la gracia a la ley, la superioridad de Cristo a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. Cristo para los pecadores. Cristo para con nosotros. Y Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su segunda carta, en el 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que por medio de su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Cristo, su gracia, se hizo pobre, se hizo hombre, siendo ¿quién? Rico, siendo Dios, para que por medio de su pobreza, de esa encarnación, nosotros fuésemos enriquecidos, pudiéramos ser salvos de la ira de Dios, de la ira del Padre. Así que esa gracia, la verdad, solo vino por medio de Cristo. Es por gracia que somos salvos, es por gracia que solamente podemos ser salvos por el medio de la fe. Pero no solamente nos está hablando que es gracia, sino que también dice verdad. La gracia y la verdad, pero la verdad de Jesucristo también. Juan 14:6 nos enseña, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no solamente nos habla de que Él es la gracia, sino que Él también es la verdad. Nos está hablando de Cristo. Él también es la verdad. Y eso es lo que vemos nosotros, cómo Él mostró esta gracia a nuestras propias vidas. Ahora, Él no mostró, y yo creo que esto es importante, Él no mostró gracia a nuestras propias vidas a costa de la verdad. No sé si me explico. Él no mostró una gracia anulando la verdad o a costa de la verdad. No, Él mostró una gracia y verdad. Esa gracia nos dice lo que tú y yo somos. O sea, Él ha amado y ama al pecador, pero aborrece al pecado. Bien. Pero Él también aborrece al que hace iniquidad. O sea, Él no ha mostrado una gracia sin que realmente vaya acompañada de la verdad, de lo que Dios dice que tú y yo somos. No, el texto nos dice que en Cristo vino esta gracia y esta verdad. No lo hizo la gracia a costa de la verdad. Amaba a los pecadores, ama a los pecadores, pero aborrece, escucha, aborrece al pecado, pero también a los que hacen iniquidad, para que lo pueda entender. Dios te ama siendo pecador, pero Dios no solamente aborrece el pecado que está en ti, sino que aborrece la condición tuya si aún escuchando el Evangelio de la gracia, tú te resistes. Tú no quieres saber nada de este Dios de toda gracia. Y viene en el libro de los Salmos. Dios aborrece a todo el que hace iniquidad. Así que cuando estás escuchando el Evangelio de la gracia, lo que tiene que tener más relevancia es que ese Evangelio de la gracia llegue a tu vida y tú escuchando lo que Dios oferta y te ofrece, tú te arrepientas de tu pecado y aceptes la salvación que Dios te da solo por el único medio de la fe
en Jesucristo. Por eso es por fe para que sea por gracia. Digo porque muchas de las veces, y hay una verdad, pero no es toda la verdad, ¿sí? Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pero Dios ama al pecador. Sí, no es toda la verdad. El pecador que escuchando el Evangelio de Jesucristo sigue resistiéndose a Cristo y sigue practicando su pecado, aun cuando la gracia le está enseñando cómo debe de renunciar a ese pecado, Dios no tiene contentamiento en esa vida. Recuerda que es Cristo el que murió por tu pecado y por el mío. Es Cristo a quien estamos rechazando si estamos escuchando un Evangelio de gracia y de verdad, que vino por medio de Cristo, pero esto no hace nada en nosotros. No podemos pensar que Dios tenga contentamiento con esa decisión tuya y mía personalmente. Lo que Dios nos está enseñando es que esa salvación que Dios te oferta, que vino a través de Cristo, es una salvación que tú y yo necesitamos urgente. Es muy triste que tú puedas estar escuchando el Evangelio de la gracia y no responder al mismo. Es muy triste que puedas estar escuchando domingo tras domingo, clase tras clase, el Evangelio de la gracia y resistirte y no querer saber nada, pensar que esto no es para ti. Es triste y eso tiene sus consecuencias. Entonces, como dice el apóstol Pedro, que Dios está esperando con paciencia a que los hombres procedan al arrepentimiento. Lo mejor que pudieras hacer en este rato en el cual estaremos orando y alabando a Dios es, como se dijo, examina profundamente tu corazón frente a lo que Dios te está enseñando, lo que Dios me está enseñando. Y seamos honestos y en ese autoexamen responder a la demanda que Dios tenga contigo y a la que Dios tenga conmigo. Pero seamos honestos. Seamos honestos con lo que Dios nos está enseñando y que podamos responder a tiempo esta gracia que Dios nos está dando a los hombres para ser salvos. Es una gracia que tiene vigencia para contigo, para conmigo. Es una gracia que no podemos dejar que se escape de nuestras vidas. Es una gracia que debemos dejar que nos ministre, que nos enseñe. Porque solamente de esa manera es que podemos estar y debemos estar tomando de su plenitud todos y gracia sobre gracia. Amén.